en las relaciones privadas y además en las relaciones mercantiles, es norma de aplicación directa de la Constitución, sino en mi condición de abogado en ejercicio vinculado al bufete internacional, despacho del cual me honro pertenecer. Cuando hablaba con Marta Moreno, le decía que yo tenía interés, sobre todo por el ejercicio práctico, de hacer algunas reflexiones en torno a el patrocinio y los patrocinadores en la inversión extranjera en Cuba. Y claro, cuando uno examina toda la legislación referente a la inversión extranjera en Cuba, el término patrocinio está asociado fundamentalmente a dos usos. Cuando uno busca el concepto de patrocinio alejado del clásico patrocinio cultural, patrocinio deportivo, que además en el mundo es un negocio lucrativo y que tiene determinadas especificaciones desde el punto de vista jurídico, económico y financiero. En las disposiciones jurídicas relativas a la inversión extranjera en Cuba, patrocinio, reitero, aparece con dos acepciones. Aparece cuando uno hace referencia a aquellos organismos de la Administración Central del Estado o entidades nacionales patrocinadoras de la inversión. Y hay otra sección que, aunque no tenga una naturaleza diferente, porque cierto es que hay una naturaleza que se mezcla similar a lo que puede representar un aval de la Administración Central del Estado relativo a la viabilidad de la inversión, o que esa inversión se corresponde con los objetivos definidos no solo por el país en todos los programas, ejes estratégicos, etcétera, sino con las prioridades y ámbitos de competencia del organismo que patrocina y por tanto del organismo que da el aval. Pero la ley de inversión extranjera, cuando habla de los requisitos que son necesarios pedirles al socio extranjero, hace referencia al término carta de patrocinio. Por tanto, voy a basar mi intervención en esas dos vertientes. En relación a la primera, tengo la impresión, no solo por la ley, sino por el reglamento y además por el reglamento de la ley de inversión extranjera y por el reglamento de la Comisión Evaluadora de la Inversión, que hay que prestarle atención a este patrocinador o al concepto de patrocinador, porque este concepto de patrocinador no significa un simple aval, aun cuando al parecer en los requisitos de ley esto se puede concretar en un aval. No solo un aval, ese patrocinador que hace referencia, que está de acuerdo con la viabilidad de la inversión, tiene dos momentos: el aval, y también tiene que firmar el estudio de prefactibilidad técnico-económica de la inversión. Por tanto, yo estoy diciendo como organismo con competencia en el ramo que examine el contenido específico de la inversión, no los elementos para la inversión, no cuestiones técnicas asociadas a los títulos habilitantes o a la intervención administrativa que realiza, por ejemplo, el Ministerio de Comercio Exterior, Colaboración e Inversión Extranjera, sino que en este caso está haciendo referencia a una viabilidad más de contenido. Y aquí, por supuesto, sale rápido al análisis el principio de legalidad, porque está claro que ningún organismo que esté promoviendo una inversión, que esté patrocinando una inversión, puede patrocinar una inversión cuyo contenido esté fuera del alcance de lo que tiene asignado por competencia. Y desde este punto de vista surge, o sea, viene al análisis el principio de competencia y el principio de vinculación positiva a la legalidad. Como todos sabemos, el principio de legalidad para el caso de la administración pública se puede bifurcar en dos conceptos: el principio de vinculación positiva, que normalmente es el que le corresponde a todos los entes del Estado, porque cuando el artículo 9, no por gusto, el artículo 9, que es el artículo que establece el principio de legalidad en nuestra Constitución, dice que los entes del Estado, todos sus funcionarios, tienen que actuar dentro del marco de sus competencias. Fíjense que es curioso, porque cuando uno examina el anteproyecto de la Constitución del 2019, dentro del marco de sus competencias no estaba. Viene de la Constitución de 1976 y en el anteproyecto no se había presentado. Bueno, la savia popular y técnica, a partir de las diferentes consultas que se realizaron, pues volvieron a regresar a ese anteproyecto lo que hoy reza en el artículo constitucional de que siempre tienen que actuar en el ámbito de sus competencias. ¿Y por qué significó esto? Porque la administración pública solo puede hacer lo que está permitido, como otros entes del Estado.
No es como en el caso de las relaciones privadas, que puede pasar o transcurrir en los socios de la inversión, socio cubano, socio extranjero, donde rige el principio de autonomía de la voluntad relativa, porque como todos sabemos, el régimen de la inversión extranjera es un régimen con una fuerte intervención por parte de la administración pública, sobre todo por los intereses que se protegen durante el transcurso y en la concreción de las inversiones extranjeras. Bueno, ese principio de competencia lo que me está diciendo, en primer lugar, es que el organismo patrocinador tiene toda la competencia, la que le atribuye las disposiciones jurídicas, para decir que es viable el proyecto de inversión. ¿A qué efectos? A varios efectos, pero el que más me interesa a mí es al efecto de concretar que el contenido en el que se basa, en el que se enmarque el objeto social de la modalidad que se esté presentando, o el contenido específico de la modalidad de inversión que se esté presentando, en el caso de las empresas mixtas, el objeto social, se corresponde con una viabilidad técnica que hizo el organismo con competencia para poder hacerlo y del cual tiene una competencia exclusiva, porque pueden existir otros organismos que sobre ese objeto pueden tener algunas competencias concurrentes, pero el que patrocina es el que de hecho tiene y de derecho una competencia exclusiva sobre ese objeto y sobre ese contenido. En segundo lugar, está diciendo otra cosa, que cuando llega el expediente, el proyecto de expediente, cuando llega a ventanilla única en cualquiera de los dos espacios, sea el espacio MINSEO, sea el espacio de Zona Especial de Desarrollo Mariel, pues la autoridad que evalúa, y hablo de la comisión, con todas las estipulaciones que están previstas al respecto, pues lo tiene más fácil, porque no tiene que detenerse en contenido, tiene que detenerse en aquellos elementos técnicos que la ley le pauta, sobre los cuales esos organismos tienen competencia para poder evaluar. Pero si hablamos de una inversión en el café y el grano es negro, es amargo y es redondo, pues el organismo patrocinador, pues con su aval, dijo que ese grano negro, redondo y amargo era viable, que sobre ese café se generara una inversión extranjera. No puede la autoridad que emite títulos habilitantes o que prepara expedientes para someter a la consideración del Consejo de Ministros o de las otras autoridades que tienen en Cuba la posibilidad, o sea, por derecho, de emitir estos títulos habilitantes, meterse en el contenido, porque para eso hay un patrocinador. Si no estuviéramos desde esta perspectiva, viéndolo desde esta perspectiva, estamos diciendo de que el aval que como patrocinador emiten esos organismos de la administración o entidades nacionales sería un elemento formal. Y no es un simple elemento formal, porque esa viabilidad no solo se materializa en el aval en sí como acto formal, en la emisión de ese acto, sino, reitero, en ese estudio de prefactibilidad técnico-económica que conforme a las disposiciones jurídicas está diciendo de que efectivamente el negocio es viable. Por tanto, esta alusión al patrocinio en la Ley de Inversión Extranjera y en sus normas complementarias, yo creo que hay que prestarle mucha atención de cara incluso a limitar y eliminar trabas innecesarias una vez que se presentan los expedientes a las autoridades correspondientes. Y la otra sección es la famosa carta de patrocinio. ¿Qué pasa con la carta de patrocinio? Y es que la ley es muy precisa, la ley de inversión extranjera. Y dice que la carta de patrocinio procede como uno de los requisitos que tiene que tener el socio extranjero a presentar a las autoridades cubanas en la conformación del expediente cuando se da una condición. Si quien está presentando el expediente como socio es filial o es una sociedad offshore. Y la ley es clarita, dice sí, y pone una condición. Por tanto, si yo soy casa matriz, no procede el requisito de la carta de patrocinio. Ahora, ¿qué sucede? Que el supuesto que establece la ley solo me habla de carta de patrocinio en estas condiciones. Pero, como todos los juristas sabemos, incluso pudiendo hacer mella, digo pudiendo hacer porque no siempre se hace,
Y como la vida es más rica que el derecho, en muchas ocasiones se dejan esos escaques sacos de que la autoridad puede pedir otros documentos que considere, puede establecer otros elementos, pero llamamos la atención. Cuba es un estado socialista de derecho, ¿ya? Y justicia social. Cuando existe una potestad discrecional en la norma, la autoridad no puede pedir otra cosa alejada al proceso que usted está pidiendo, por tanto, o que usted está evaluando. Por tanto, cuando yo hago referencia, porque no hay credibilidad financiera en el inversionista extranjero, por ejemplo, dicho sea de paso, que no lo evalúa, no tiene competencia para evaluarlo cualquier autoridad, sino que dentro de la comisión solo lo puede hacer el Banco Central de Cuba, que es quien puede evaluar la credibilidad financiera del socio extranjero. Y una cosa es credibilidad financiera, ¿ya? Y otra cosa es que usted quiera complementar la información que usted tiene de esa persona. Lo cierto es que cuando un patrocinio, del que ya hablé, funciona como elemento de viabilidad del negocio, en el cual ese organismo se compromete y está diciendo que es viable, este otro patrocinio parece tener una naturaleza garantista y una naturaleza de garantía de que el socio extranjero cumple con o tiene las condiciones financieras para hacer frente a la inversión. Ahora, ¿qué pasa? Frente a la pregunta, ¿puede ser una persona natural ese patrocinador? Si voy al supuesto legal, la respuesta es una, no. ¿Por qué? Porque la ley hace referencia a casa matriz. Claro, si el supuesto legal no está en lo que, o sea, no es el supuesto que establece, el supuesto de hecho no es el supuesto que establece la ley, la pregunta puede ser válida. Puede ser una persona natural la que venga a patrocinar una inversión, o sea, la que venga a responsabilizarse frente al incumplimiento por parte del socio extranjero de desembolsar todas las aportaciones, en este caso dinerarias, para el cumplimiento del cronograma establecido y presentado en el expediente. ¿Por qué no? ¿Por qué no pudiera ser una persona natural? Y el argumento es simple. La ley de inversión extranjera autoriza que un inversionista puede ser una persona natural. ¿Y cómo si un inversionista puede ser una persona natural? Aquella persona que viene a garantizar frente al incumplimiento de otra, sea natural o jurídica, no puede ser un patrocinador de la inversión. Sobre todo por la naturaleza garantista y de responsabilidad de que asume cuando esa persona incumple. Puede ser un accionista de la empresa a título personal de la empresa que se está presentando la inversión, en el cual la autoridad que emite el título habilitante está pidiendo un patrocinio extra. ¿Por qué no? Si son patrimonios completamente diferenciados. Una cosa es el patrimonio como persona natural y otra cosa es el patrimonio como persona jurídica. Por tanto, en conclusiones, para no aburrirlos más, en primer lugar, hay que definir y conceptualizar a qué estamos refiriéndonos cuando hablamos de patrocinio. En segundo lugar, cuando el patrocinador, cuando la carta de patrocinio a la que se refiere la ley de inversión extranjera, ¿ya? No entra, o sea, se pide sin estar previsto en el supuesto legal, la solución jurídica no puede ser idéntica a la del supuesto legal. Si en el supuesto legal es casa matriz, ¿qué sucede si yo soy casa matriz y me estás pidiendo un patrocinio? Bueno, yo tengo que cumplir con el requisito que me establece la autoridad que en este caso emite títulos autorizante. No quiero entrar en la legitimidad y legalidad de la solicitud, porque podríamos profundizar un poco más, pero lo cierto es que para tener inversiones ágiles, como las necesita nuestra economía, que es una economía
de guerra, conceptualizada así por el primer ministro de nuestra república, necesitamos no ser cuidadosos y respetuosos de la ley, pero no siervos de la ley, como decía José Martí. Muchas gracias.